fundadores del cartel de Medellín. Entonces, que se ve allá en el fondo. Aquí no se podía meter nadie. Vamos a bajar la cámara para que no nos digan nada. Ahí se puede ver detrás. Paz entre dos naciones hermanas. Esta es una realidad que también tiene que mostrarse. Yo recorro entonces la zona solo. Esto parece que es una invasión. Acá tenemos pues más casitas humildes. Esto, si no estoy mal, es bareque, un racimo y ya está. No hay como postes de luz. ¿Cuántos años tienes? 10 años y ya estás trabajando. ¿Qué tal, gente? Seguimos en la ciudad de Sincelejo. Como ya hemos visitado un montón de barrios de la zona sur de la ciudad, vamos a visitar en este caso un par de barrios de la zona norte, Altos del Rosario creo que se llama. El sol está intenso, pero me gustan los colores que se forman ahí detrás. Estoy en esta zona porque antes de ir hacia Altos del Rosario quiero mostrarles una edificación que para mí es una edificación fantasma. Se trata de un edificio de 10 pisos que se empezó a construir exactamente en 1983 y pertenecía a una persona muy conocida, ¿no?, en el mundo del narcotráfico, y esta persona se llamaba Carlos Leder. De hecho, uno de los fundadores del cartel de Medellín. A través de una empresa empieza a construirse este edificio que se llama Edificio Tacasaluma. Entre el 84 y el 85, una investigación arrojó que los fondos que se estaban usando para levantar el edificio, que iba a ser un hotel 5 estrellas, provenían del narcotráfico, ¿no? Así que se suspendió la obra y sigue en pie por más de 40 años. Así que es increíble. Por eso digo que para mí es un edificio fantasma. Quiero mostrarles esta edificación, ya que parece como que se ha detenido en el tiempo. Y de hecho es bastante visible desde muchos puntos de la ciudad. Entonces, que se ve allá en el fondo. 10 pisos. Recientemente se hicieron estudios para verificar el estado de la edificación, ¿no?, y continuar con el proceso. Como curiosidad, el señor Carlos Leder fue de hecho el primer colombiano extraditado, ¿no?, a los Estados Unidos. Esta persona era colombo-alemán. No sé, si no estoy mal, aproximadamente en 2020 cumplió su condena y lo mandaron directamente a Alemania. Es de los pocos fundadores del cartel de Medellín que sigue con vida y no está preso. Se ve gigante, ¿eh? Vamos a intentar ingresar un poco con cuidado. No sé el estado en el que está. Por ahí se ve la hora. O sea que está ahí. Vamos a bajar la cámara para que no nos digan nada. Buenas. Hola. ¿Puedo subir? Vale, gracias. Solamente hasta ahí, bajo. Vale, gracias. Bueno, aquí está. Hay una... Oh, shit. Damn. Hay perros, no me dejan subir. Quiero subir al menos hasta la planta de ahí para ver qué tal y ya, nomás eso. Man, solo quiero ver el estado de ahí arriba. Hey, ¿cómo así? No meto vicio, bro. Bueno, no se puede, ya se hizo el intento. El señor estaba diciendo que iba a meter vicio, pero bueno, así que seguimos. Bueno, esta es la edificación. Ahí se puede ver detrás. 10 pisos, abandonado hace más de 40 años. Para mí, no sé, un fantasma porque está exactamente en el centro de la ciudad. Hola, me dio una pregunta. ¿Altos de Rosario es peligroso? No, eso fue en un tiempo, pero ya no. Ya no, puedo ir sin problemas con la cámara. Sí, yo soy de allá. Ah, Melo, buenísimo, lléveme. Yo soy de allá. ¿Quién me vale hasta allá? 4 barritos. Ah, perfecto. El señor de allá sí que es magnífico.
A ver, amigo. Vamos para Altos del Rosario. Bueno, me encuentro en la cancha de Altos de Rosario, exactamente aquí detrás. Y bueno, llegué a un grupito de colegas que estaban ahí pues en su vuelta y me recomendaron a un artista que de hecho viene acá. Es este man que viene acá. Y nada, va a hacerme un recorrido por el barrio. La verdad es bastante diferente a lo que he visto en el sur, ya que son como muchas lomas, ¿no? Y por eso se llama Altos del Rosario. La idea sería la misma, recorrer un poco el barrio, pues que me cuenten cómo se vive aquí y toda esta vuelta. Aquí está la cancha, aquí detrás. Y aquí delante viene Seimer, el colega que va a hacerme el recorrido. De hecho es youtuber también, así que por ahí voy a dejar, no sé, su canal para que lo sigan. Es de este barrio y va pues a hacernos el recorrido, a comentarnos un poco de cómo se vive aquí. El barrio para ti actualmente es peligroso, ¿o no? No, barrio por ahora ya no es peligroso. Es un poblado que tiene mucho ambiente, muy elegante, ya no se ve tanta vaina que tú puedes caminar, ya no se ve. Bueno, en los tiempos de antes que me contaban, sí era todo un poquito peligroso, pero por ahora ya no. Bueno, de hecho, esto parece que es una invasión. Sí. Y acá pues vemos una casita de láminas de zinc, es bastante común, ya que se empieza así. De hecho acá, esto si no estoy mal es bareque, ¿cierto? Sí. Esto es bareque y se le pone como... Miel de vaca y la vaina. Exacto, mierda de vaca, Barrito. barro, para que se mantenga sólido, ¿no? En plan, una pared. Claro. Así que las invasiones básicamente son un espacio pues que pertenecía a alguien o no, y las personas lo toman por necesidad de una vivienda, ¿no? Claro. Así que, de hecho acá hay una que está bastante oscura. Sí, esa hecha de tabla y la construyen bien bonita. Claro, de madera. Tranquilo, siempre he estado echando para adelante, estoy pensando hacer los videos, hacer mi contenido, salir adelante y sabes cómo es, mi hermano, todo es siempre llegándose una meta y gracias a Dios se dan las oportunidades y salir bien. Claro, eso es todo. ¿Y tienes familiares acá al menos? Sí, tengo familiares, tengo primos, tengo tías, pero estamos ahí revuelticos, pero no ahí pegaditos, pero siempre estamos ya. Claro, ¿y qué te han comentado ellos del pasado del barrio o qué? Me han comentado que el barrio era que aquí no se podía meter nadie. Aquí no se podía meter nadie porque lo atracaban, que le quitaban las cosas, las pertenencias. Me decían y yo siempre cuando ya escuchaba cosas así, siempre me daba miedo ya, porque yo decía, no voy a estar saliendo de mi casa, porque son cosas que a veces a uno son cosas que uno le pasa y el barrio ha cambiado mucho, que mira, estamos caminando por los sectores y tú no ves a nadie por aquí, no ves así pelado con sus machetes, vainas así, el barrio está tranquilo ya. ¿Entiendes? Claro. Antes me comentaban también en el sur que era bastante complicado, ¿no? En plan, muchos machetes y demás, como que ya pues la violencia se ha dejado atrás, ¿no? Hay una transición desde lo que es la inseguridad, todo esto, hacia nuevas oportunidades, ¿no? ¿Podemos entrar por esta calle así, bro? ¿Por acá? Sí. Pues que esta está pavimentada y... ¿Te gustaría mucho mejor? Sí, como sobre todo las destapadas ya, Ajá. para que se vea la condición de cómo están las calles. Ajá. Hay calles también destapadas como estas, que se le dificulta un montón para las motocicletas y demás. E imagino que cuando llueve, pues ya pues se pondrán más malas, ¿no? Hola. Más, ven acá, ¿cómo empezó eso tú de ser artista, de hacer, no sé, videos y tal? Bueno, yo cuando comencé a ser artista siempre andaba en el boro. Andaba en el boro de problemas, haciendo travesuras, atracando, muchas cosas. O sea, que uno a veces de la vida aprende. Y gracias a Dios estoy donde estoy porque salía de a veces agarraba teléfonos ajenos para grabar, hacía mis videitos y las cosas. Y yo decía, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Ven acá, para ese video un momentito. ¿Paramos? Sí. Bueno, un pequeño corte. Amigo, que sabe que eso no lo pueden por malo. Algunos sí, algunos no, ya que ya entienden la... No, sí, eso lo entiendo perfectamente. De hecho, respeto mucho como los códigos de los barrios. Así me dicen, por acá no, por acá no. Yo, de hecho, soy un foráneo, en plan, vengo desde fuera y la idea no sería como molestar a nadie, ni, si pillas, no hacer lo que no se debe.
Habrá algo de lo que te arrepientes, seguro. Me arrepiento bastante. A veces me arrepiento de hacer muchas cosas malas, que a veces de venirme de mi barrio, porque a veces si hubiera escuchado muchos consejos de mi familia, de otras personas, dejar lo malo, no estuviera por acá por donde estoy. Estuviera con mi familia juntos. Claro, pero, o sea, actualmente la condición tuya es mejor, ¿no? Sí. En comparación con el pasado. Ahora me siento mejor, me siento como que libre, me siento despejado sin estar haciendo las cosas malas, sino cosas buenas. Nada, buenísimo. Está haciendo un sol increíble. De hecho, las 2 últimas veces que vine estaba lloviendo. Ahora hace un sol brutal, pero nada, la verdad bastante bien. Están construyendo la pavimentación. No sé, o sea, parece que al final no se olvidan del todo de la población porque están construyendo pavimentación, así que Sí. eso ya es positivo. La arenita. Es normal que tengan en las casas como plantaciones así. Mango, limón. He visto yuca también. Ciruela por allá. Bueno, aquí está. Avanzando en la pavimentación. Esto parece que va a ser como una especie de pared o algo así. Bastante bien, la verdad. Por acá vi como una especie de arroyo. Sí, hay arroyo, pasa siempre la laguna, pasan cosas así y ya. Y siempre le buscan hacerle puente para que nunca se esté llevando las cosas y le ponen piedras, cosas así. ¿Ya me entiendes? Pues la verdad creo que, no sé, o sea, con los murales se combate también de forma visual, ¿no? Lo que es la violencia. Bueno, quiero mostrarlo acá. Acá dice paz entre 2 naciones hermanas. Pone financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Hola. Los videos de él bastante. Hola. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, yo te sigo en YouTube, veo tus videos. Ah, con nice. Mi niño, mi esposo, sí. ¿Podemos tomar una foto? Sí, claro, por supuesto. Nice. Te cuidas, un placer conocerte. Eso es todo. Bueno, ahí está. De hecho, es la segunda vez que me pasa esto, en plan... No sé, la verdad no me lo espero. Pero nada, ahí está el mural. Esto que sería como una canalización, ¿no? De la alcantarillado. Ya se puede ver. Vamos a comprar un poquito de líquido que hace un calor increíble. ¿Tiene botella de agua? Me da 2, por favor. 2. De la grande a 1000. Sí. 6.000, 7.000. Se llama Altos de Rosario por eso mismo, porque son lomas, ¿no? No es como el sur, que el sur es como más plano. Acá pues como más montañitas, están estos puentes como este. ¿Sí? Los niños, bien chill. La verdad me gusta bastante el concepto del barrio. Acá tienen sembrado maíz. El maíz es básicamente el oro real de los pueblos hispanoamericanos. Porque sí, se dice que el oro, ¿qué tal? El mineral no, pero en realidad no. O sea, el oro real de los pueblos hispanoamericanos era el maíz, la mazorca. Acá tenemos pues más casitas humildes. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Para los que se preguntaban cómo luce una invasión, así tal cual es. En plan, muy humilde, muy... hola, buenas. Hola. 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 Ah, qué bonito. Callejoncitos, así, poco más. De hecho, la mayoría de personas tiene así sembrado papaya, mango. O sea, se aprovecha el espacio, ¿no? Al final. Si yo hubiese entrado, no sé, solo, sin entrar contigo, si pillas que te conocen, que eres de acá, ¿qué hubiese pasado? O sea, ¿cómo reacciona la gente cuando te ve solo con cámara, por ejemplo? De pronto lo cogerían por malo, porque de pronto ¿será que está grabando las calles para otra cosa? O por formación, o otra cosa. Pero de pronto cuando te vean en los videos, ellos se te darán de cuenta lo que tú haces, lo que tú estás hablando, lo que tú estás presentando. Ya me entiendes, lo que tú estás en un proyecto que tú llevas. Como el contexto, ¿no? Lo que hay detrás es importante. Pero me pasa mucho cuando entro solo. Las personas, como que hay un trauma, ¿no? Social todavía. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo es vivir por acá? Chévere. ¿Le gusta? Esto es tranquilo. Muy bien. Esta se llama A Tribu de Judá. Ah, nice. Bueno, esto es un asentamiento nuevo, como pueden ver. Básicamente es por el proceso de expansión de la ciudad. Muchísimas gracias. Hasta luego.
La verdad, sería como que toda la periferia del barrio Altos de Rosario. Y me pasa siempre, ¿no? Como que voy a visitar un barrio y de repente paso de uno a otro sin darme cuenta. ¿Cómo están, chicas? Bien, gracias. Muy bien. ¿Eso es desayuno? ¿Desayuno es almuerzo? Desayuno. ¿Pero por qué tan tarde? Desarreglada. Ah, no pasa nada, damos una vuelta y volvemos para que te arregles. Vale. Lo que decía, la gente muy amable, muy respetuosos. Para los que no sepan cómo crece el plátano, vamos a mostrarlo. Bueno, así básicamente es como crece. Un racimo y ya está. Cuando lo cortan, si no estoy mal, el árbol se muere y ya está. Pero es grande, bro. Miren acá. Miren esta casita acá. Son bonitas. Y acá yuca. Esto de acá es yuca. Esto. Hola, buenas, ¿cómo está? ¿Eso de qué? Esto es básicamente un documental de toda la periferia del barrio Altos de Rosario. No es nada malo, simplemente para mostrar la cultura de acá. ¿Cómo se llama? 28 de octubre. 28 de octubre, bueno. Aquel es otro nombre. Ya, 28 de octubre, seguimos. Todo es 28 de octubre. Es seguro, ¿no? Caminar por aquí. Caminen para allá. Vale, gracias. Pues, Bueno, 28 de octubre, por allá nos dijeron otro nombre de una iglesia con niños haciendo música. Bueno, el reportaje tenía que ser únicamente en Altos de Rosario, pero bueno, ya nos hemos salido. Nos hemos salido un montón, pero esta es una realidad que también tiene que mostrarse. Población marginada, viviendo en condiciones pues críticas muchas veces. Allá nos preguntó la señora qué estábamos haciendo, porque bueno, les da, no sé, temor de que sean tal vez desalojados o algo así, pero no es nuestra intención. No hay como postes de luz. Hola, buenas. Sino como redes eléctricas artesanales hechas con cables pequeñitos, y los postes son estos mismos, esos palitos que están ahí son los postes. Bueno, acá debajo hay una cancha, como siempre lo menciono, una forma de combatir la desigualdad, ¿no? Es a través de el deporte, la educación, el arte, que hay una canchita para que los chicos se entretengan, ¿no? Se diviertan. Pero esto es grande, man. Es una de las invasiones más grandes que he visto. Tranquilo, por aquí pasa la zanja también. La zanja es el alcantarillado. No, el alcantarillado no. Del agua del caño. Y está agresivo, porque no estaba agresivo, como que estaba botando agua sagrada. Ah, por aquí ya pasamos. Sí. Claro, claro. Acá, platanito. Creo que hacer los videos a esta hora es mala idea. Pero es realmente la hora en la cual todo es más tranquilo, todo el mundo está relajado y se puede mover uno con más tranquilidad, ¿no? Man, ¿cómo es el ambiente en la noche? ¿Es igual o...? El ambiente de la noche es más elegante, más rico. De 5 de la tarde, tú caminas, tú ves la gente, el poblado, ves la gente más chévere. Se ve más, se siente más la energía ya, ¿entiendes? Veo niños que no están en el colegio. No, ellos están estudiando, sino que hay unos que estudian por la tarde y unos por la mañana ya. Buenas. El perrito se pone... ¡Wow! Ah, ya ahí se ve la cancha. Bueno, la verdad, un recorrido bastante intenso. Estoy sudando un montón, pero buenas. No parece que sea peligroso el barrio como tal. Recorrimos la periferia, ¿no? La zona más marginal, las invasiones, pero muy tranquilo, la verdad. Así que nada, ahí al frente está la cancha donde empezamos. Y vamos a cerrar el video con una pequeña presentación del colega que canta vallenato. Vallenato es uno de los géneros más importantes del Caribe colombiano. Está la cancha. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? 10 años. Y ya estás trabajando. Para ayudarle a tu mamá, ¿la ayudas a ella? ¿Y sales todos los días a vender? Sí. ¿Y estudias? ¿Hoy no había clase? ¿Tú me dices que son a 2000? A mí. Uno es para ti y uno es para tu mamá. O sea, tienes 10 años, ya estás trabajando. También yo trabajaba en fábricas de bloques así, a tu edad. Guarda eso, se lo llevas a tu mamá uno y uno para ti. Y espero que vendas esto. Tremendo,
Las mejores. ¿Cómo te llamas? Esteban. Esteban. Hey, que vendas todo, Esteban. Es increíble, 10 años camellando. Un poco injusto, pero bueno, así es que se llega lejos. Por ser el loco soñador que fuera, quien te haga feliz. No tengas miedo, vida mía, que solo amor del puro traigo yo. Solo